Y buenas tardes. Esto es Meta Verdad 3.0, @ Meta Verdad TV. Bienvenidos todos los internautas y televidentes y todos que nos siguen en nuestra plataforma digital comunicacional, la primera en su especie que encargada de combatir el fenómeno de la posverdad. El fenómeno de la posverdad, como ya hemos dicho en entregas anteriores, está muy vinculado al tema de los fake news. Y ahora esta palabrita, como le dije a una persona más temprano, está como de moda ahora en medio de la campaña electoral de la República Dominicana. Obviamente esta temática no solamente aplica, vamos a decir, a la República Dominicana, sino también a toda Latinoamérica y el mundo. Obviamente el tema de los fake news, sobre todo en estos tiempos electorales, es un tema bastante controversial. Debo decirle que, de hecho, en campañas como la norteamericana también se ha dado esto. De modo que el tema de hoy es la criminalización y regulación de los fake news en tiempos de campaña electoral y el efecto nocivo a la democracia. Nosotros tenemos dos enfoques en este tema, en esta temática que es controversial, es innovadora, pero hoy vamos a hacer como una especie de intro y vamos a tratar algunos aspectos, algunas aristas de carácter, vamos a decir, jurídico y también sociológico, pero en una segunda entrega de este tema vamos a traer un invitado para tratar el aspecto sociológico, filosófico y obviamente también podría darse otro aporte en materia jurídica. Esto a propósito de todo lo que ha ocurrido ahora en los últimos días en la campaña electoral de la República Dominicana. Fíjense cómo recientemente, en primer lugar, bueno, dentro de tantas informaciones inexactas, distorsionadas o mentiras que ha producido justamente la oposición de la República Dominicana, con la finalidad de detener el curso, vamos a decir, del crecimiento de la candidatura del presidente que opta por la reelección, Luis Abinader, el PRM, que se vincula como el principal partido del país, con una favorabilidad sobre el 50%, algo prácticamente sin precedente en la República Dominicana. Normalmente los partidos, como partido, no llegan normalmente a 47, 48, en el más alto de los casos. Básicamente se van entre el 40 y 45 como partido. Ahora, las candidaturas dependen de mucha coyuntura. Pero ese no es el tema. El tema, quiero dejar claro que aquí, independientemente de que tratemos el tema del fake news que favorece la oposición y de alguna manera ataca al gobierno, nosotros obviamente lo que vamos a decir aquí realmente afecta y pone al desnudo a la oposición. No quiere decir esto que nosotros estemos haciendo esto como una especie de espaldarazo al gobierno, al partido en el poder, obviamente, del cual nosotros somos parte, porque aquí, vuelvo a reiterar, nosotros somos una plataforma objetiva que lo que busca es la verdad. En este caso, la verdad favorece al gobierno, no a la oposición. Y digo esto porque en anteriores entregas hablamos del tema de Joseph Goebbels, el rey de la mentira, el autor intelectual del holocausto de la Alemania nazi, y el hombre que se ha hecho famoso por la frase célebre, repetir 1000 veces una mentira la convierte en una gran verdad. Bueno, pues de eso se ha tratado lo que está haciendo la oposición en la República Dominicana en este periodo electoral 2024. Y es bueno dejar claro que, aunque ahora lo está haciendo la oposición, es una práctica que vienen realizando también desde el gobierno. O sea, esta práctica de producir fake news, de atacar el contrario mediante mentiras, mediante falsedades, es una práctica inherente a quienes ocupan hoy la oposición de la República Dominicana, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Ambos son el PLD. Lo que pasa es que uno es PLD, como le llaman la gente en las redes sociales, un PLD verde y un PLD morado. Pero todos eran antes lo mismo.
De modo que, y discúlpeme que yo me exprese de esa manera, porque no lo estoy haciendo con un criterio proselitista ni político, sino, ¿verdad?, como se expresan en las redes sociales. Digo esto porque me recuerdo que en el 2020, con el tema del coronavirus, que el candidato era el señor Gonzalo Castillo. No sé si ustedes recordarán que aquí se hizo muy viral el tema del peregrino. Y el gobierno de entonces, dirigido por Danilo Medina, que apostaba a Gonzalo Castillo, cuando se armó el desorden del famoso peregrino que violó los protocolos del coronavirus, y eso fue todo un escándalo, y ellos crearon una narrativa de que eso fue culpa de la oposición. En este caso del equipo de campaña de Luis Abinader y el PRM y aliados. Siendo eso totalmente mentira, y se demostró. De hecho, yo fui uno de los que produjo un tuit muy interesante explicando el tema del peregrino. Lo pueden buscar en Twitter, ahora llamado X. Pero ahora nos toca, y discúlpenme que yo haga esta referencia porque de lo que se trata es buscar la verdad. ¿Qué es el fake news? Noticias falsas. Pero el fake news también es la malversación de la noticia. Dicho de una manera para revertirlo de otra. Y vamos a poner ahora, sería bueno que se ponga en producción, ponga el video, el audio, donde se hizo una grabación falsa de la voz del presidente, hablando sobre el tema haitiano. Un tema realmente que no es ético, señores. No podemos hacer política de esa manera. Además de que eso afecta la cera a la democracia, la cera a la opinión pública, la credibilidad de los actores, y debemos preservar lo que es la democracia. Adelante, producción. Miren, qué bueno, voy a responder esa parte porque fue aquí en la semanal y ustedes saben el resultado. Ustedes van a escuchar todavía en estos 5 días que faltan para las elecciones, van a escuchar muchísimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades, algo tan obvio porque los testigos eran ustedes que estaban aquí. Y se van a inventar más cosas. Sí. Bueno, realmente el video que vemos ahí es la explicación del presidente sobre el tema de los motoristas. En una sesión de la semanal, que es el paredón donde el presidente usa todos los martes, todos los lunes, o martes, no recuerdo bien el día, creo que los lunes, donde el presidente tiene un conversatorio con la prensa. Él habló del tema del avance que se ha tenido con el tema de la regularización de los motoristas en la República Dominicana, que hay que reconocer que eso era un desorden. Ahora tienen mecanismos de asistencia, de protección en los seguros a los padres de familia que se ganan la vida haciendo el negocio del motoconcho. Que hay un candidato de la oposición que dijo que eso no es una labor honorable. Y yo le digo a ese candidato de la oposición que cualquier trabajo es honorable. No importa si usted lo hace de manera encumbrada con un título de un PhD, de un doctorado, o una gerencia bancaria, o etcétera. Todos los trabajos tienen honor. Entonces, de modo que se articuló la palabra plaga por la palabra placa. Entonces, eso se llama malversación de la información. Es una especie de fake news que, como dice Joseph Goebbels, repetida 1000 veces, la gente la acepta como una gran verdad y se queda en el subconsciente. Y eso tiene un trabajo de carácter neurológico y cognitivo que afecta la formación de la idea de la persona. Y en eso influye el tema de la posverdad. Pero también vamos a pasar al otro audio, pero antes de eso yo quiero que hagamos una pausa comercial y en breve le vamos a indicar en qué el efecto nocivo de la fake news, pero sobre todo el tema del audio, que ese es otro aspecto de los fake news, del audio donde se violentó, digamos, se falseó la voz del presidente, del primer mandatario de la nación. Adelante. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador,
y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital. Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Le estábamos diciendo que el fake news tiene diferentes mecanismos de verlo, o sea, un enfoque sociológico y un enfoque jurídico, pero también un enfoque político. En este caso, nosotros estamos abordando el tema de los fake news en el marco de las campañas electorales. En este caso, el de la República Dominicana, porque en la República Dominicana, el actual proceso electoral que va a culminar el 19 de mayo, Dios mediante, se han producido especulaciones, informaciones totalmente falsas, obviamente para perjudicar la imagen del gobierno del candidato presidencial Luis Abinader, y obviamente es un esfuerzo de la oposición por paralizar el proceso de desarrollo de esa candidatura y bueno, y de la fuerza que ha demostrado el Partido Revolucionario Moderno y bueno, como dicen las encuestas. Pero no podemos justificar eso porque usted se esté sintiendo perdido. Tenemos que preservar, como dice el presidente, dijo el presidente, que podemos perder elecciones y él ha sido político y ha perdido elecciones. Pero lo que no se puede perder es la dignidad y la vergüenza. Y eso con el tema, con relación al bloque anterior, cuando hablamos del tema de los motoristas, que se usó la palabra placa para decir plagas. Y eso armó un reperpero en las redes sociales, claro, evidentemente financiado y promovido por la oposición. Pero no se queda ahí. También hubo una mala desinformación con relación a una entrevista que hizo Farideh Raful respecto a las razones por las cuales ella no fue la candidata senadora, que eso también es hacer mala política, señores. No podemos desviar por la desesperación y violar la verdad de los hechos. Usted puede tener argumentos, puede decir, este candidato no me gusta, este candidato tiene esas debilidades o aquello o el otro, la propuesta no tiene propuesta o tiene, o la propuesta que tiene son muy vacías, pero no llegar al nivel de mentirle al pueblo dominicano y con eso lacerar la credibilidad del sistema. Entonces, yo necesito que producción me suba el video donde esté el audio donde graban al presidente, supuestamente, ¿verdad? Pero todo el mundo sabe que es una voz utilizada con los medios de la inteligencia artificial, o sea, una voz falseada. Y hay una persona que justamente parece ser un experto, lo vi recientemente, le voy a hablar de él más adelante, que habla sobre la demostración de por qué esa imagen, ese video o ese audio es falso. Pero me gustaría volverlo a retomar para que la gente vea, incluso hasta en la voz se da cuenta, pero el que lo oye rápido cree que es realmente el presidente que está hablando. Entonces, eso es fake news, pero eso también es algo deshonroso, señores. Eso es violar la ética en la comunicación política dentro del marco de una campaña electoral. Producción, por favor, para presentar el audio. Pero sí es que eso mismo es lo que les he dicho, que yo entiendo la presión que les están poniendo de ese lado, la presión que tienen ellos mismos en su frontera, y que nosotros les vamos a ayudar, pero no ahora no puede ser. Yo no puedo ahora salir diciendo,
Sí, vengan para acá. Ni 3 millones ni 2 millones. ¿Tú te imaginas que yo salga diciendo eso ahora? Después de mayo, después de agosto, mejor dicho. Entonces ya si vemos lo de Haití, vemos la forma. Y la forma a lo mejor no es como se habló. A lo mejor con permisos temporales es mejor. Pero que se queden tranquilos. Nosotros les vamos a ayudar con ese tema. Pero ahora son ellos los que nos tienen que ayudar. Sí, con el premio, con el reconocimiento ese de liderazgo en las Américas. Eso está excelente. Pero también con todos los otros puntos que hablamos. Ahora es que tienen que ayudarnos. Sí, bueno, de vuelta aquí, bueno, como han visto, es evidente que realmente hay una manipulación de una voz del presidente, la voz del presidente, señores. Eso, y vamos a hablar aquí de lo que habló nuestra firma, ADL Juristas, en uno de los contenidos que incluso el mismo Sergio Carlos, el comunicador Sergio Carlos, se expresó en las redes sociales con una información importante al respecto. Miren, realmente usted puede tener estrategia política y lanzar un sinnúmero de informaciones para, ¿verdad?, como parte del debate. Ahora bien, producir cuestiones realmente que contrarias a la verdad y sobre todo utilizar la voz de un mandatario para hacer campaña sucia, sin contenido y obviamente llena de mentiras, eso realmente es algo que debe ser penado por la ley. Y por eso aquí vuelvo a reiterar el tema de este podcast, la criminalización y regulación en el derecho penal de las fake news. Pero, ¿qué pasa en materia en época electoral o en tiempos electorales? Como dice nuestro tema de hoy. Realmente, si nos vamos a la ley de partidos, a la ley del régimen electoral, estuvimos realmente investigando realmente la misma ley en conjunción con la ley 5307, que es la ley que regula los crímenes de alta tecnología, los crímenes cibernéticos y de alta tecnología. Y los únicos artículos que se asemejan a esta categoría son el 11 y el 17 de dicha ley, que vinculado, bueno, con la del régimen electoral respecto a otras disposiciones que esta ley prevé en cuanto a la disciplina y al orden, vamos a decir, del contenido y las campañas dentro del régimen electoral, bueno, podríamos decir que podrían eventualmente ser sancionables. Pero en realidad, en la República Dominicana, este delito no está contenido. O sea, el delito de falsear la voz del presidente en redes sociales y ese tipo de cosas, y menos en procesos electorales, realmente no está sancionado. Y eso es un problema, porque precisamente de lo que se trata aquí es que el Código Penal todavía no ha sido aprobado y necesitamos una aprobación. Y ese Código Penal necesita que haya un consenso y una mayoría que permita que se apruebe para que este tipo de delitos no se den. Porque violar la voz del presidente, o sea, del primer mandatario de la nación, realmente debe considerarse un delito grave. No podemos prestarnos a ese tipo de acciones. De modo que en este contexto el tema no trasciende solamente al elemento democrático, de la calidad de la democracia, de la calidad de la información y de la certeza de la información y de la afectación o afección, como le quiera llamar, a la dignidad de quien ocupa la posición del presidente de la presidencia de la República, en este caso Luis Abinader. Eso no es porque sea Luis Abinader, es porque tenemos que proteger esa figura, porque esa figura es parte de la misma Constitución y es parte de nosotros como país. En ese sentido, yo soy de opinión e invito al nuevo Congreso que se elija el 19 de mayo, que este tipo de actuaciones sean reguladas y sancionadas penalmente. Cuando digo penalmente es que el que se demuestre que fue promotor de esas cosas realmente sea sancionado con cárcel, aparte de la indemnización civil que le corresponda. Pero en adición debe haber una especie de modificación
no solamente a la ley de régimen electoral, sino también a la ley de partidos, para establecer responsabilidades a los partidos. ¿De qué manera? Yo soy de opinión, y lo hablo como jurista, de que una acción como la que vimos en ese audio, cuando bien beneficia a la oposición, porque es algo para perjudicar la imagen del candidato presidente, en este caso de la oposición. Igualmente podría ser no solamente el presidente, podría ser de un funcionario o de un político importante del gobierno, ¿verdad?, que sea el candidato presidencial. Entonces, en ese caso, debe haber una regulación donde los partidos políticos que se le emplace y se le diga, como eso beneficia al PLD o a la Fuerza del Pueblo, etcétera, la Junta Central Electoral, cuando evidencia ese tipo de actuaciones, no ni siquiera los partidos perjudicados, la Junta Central Electoral emplace a esos partidos y darle un plazo de tantas horas para que desmientan que eso no viene de parte de esos partidos y que rechazan este tipo de acciones. De modo que si no lo hacen, asumimos que es una responsabilidad de ellos por omisión, o porque lo permiten o porque lo envían. Hasta ahora, como no existe esa regulación, todo el mundo entiende que es un elemento de una culpa del mismo partido, del partido de la oposición, uno de ellos, sea el PLD, sea la Fuerza del Pueblo. De modo que tenemos que pedirle a las autoridades este tipo de regulación. Y también quería recomendarle a los televidentes, en el marco de lo que es los fake news, interesantes libros como este, Post-Truth Fake News. Ese es uno, bueno, obviamente este está en inglés, libro que tienen que ver con el tema, que hay un libro muy interesante que se llama Fake News, la verdad de las noticias falsas. O sea, eso es lo que nosotros hablamos en otros contenidos. Y le invito a que junto a Metaverdad 3.0, Metaverdad, @Metaverdad TV, ayudemos al país, ayudemos a la sociedad latinoamericana y al mundo a combatir el fenómeno nocivo de la fake news, de la posverdad, que incluye la fake news, las fake news y entre otras cosas. Porque eso de alguna manera no solamente afecta la calidad de la democracia, sino también la calidad de los ciudadanos. Porque este tipo de actuaciones afectan la dignidad de la gente, pero también desinforman. Y la desinformación de alguna manera afecta en términos económicos, en términos laborales, en términos sociales, en términos hasta familiares a nuestros niños, y debemos hacer conciencia de ello. Entonces yo le invito a que hagamos una cruzada, no solamente para crear conciencia ciudadana sobre el efecto nocivo de la fake news, sino también para que como ciudadanos presionemos al gobierno, presionemos al Congreso, presionemos a los diputados, a los senadores y a todos los actores políticos que inciden en las legislaciones y en las políticas públicas para que este tipo de actuaciones se regulen y se criminalicen. No sin ello afectar la democracia y la libre expresión del pensamiento, que es una espina dorsal de los sistemas democráticos. Pero una cosa es la democracia y otra cosa es el libertinaje que lleva la nocividad y que nos lleva a la sociedad del caos. Y justamente Metaverdad 3.0 lo que trata de aportar es a eso, evitar esa sociedad del caos basada en la posverdad, en la desinformación, en la información construida de manera conveniente a los intereses, a los intereses económicos, políticos de cualquier naturaleza, sin considerar el elemento humano, el elemento centrista humano que debe tener la información, las redes sociales y todo lo que es el ciberespacio. De modo que sigan consumiendo nuestro contenido, que son instructivos en Metaverdad 3.0, @Metaverdad TV, y nos vemos en una próxima entrega. ¿Sabías que la República Dominicana está dando un gran paso hacia la modernización? Nuestro pasaporte está cambiando. Próximamente estará disponible nuestro pasaporte electrónico, un documento de viaje con un chip biométrico cifrado que almacena tus datos demográficos, rasgos faciales, huellas y firma digital.
Además, contiene más de 70 medidas de seguridad como tintas invisibles y hologramas para reducir los riesgos de alteración, cumpliendo con los más altos estándares internacionales. Prepárate para vivir tu próxima historia con tu nuevo pasaporte electrónico. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos. Valiente, luchador. Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. Porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo. Así soy. Porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible. Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.